Hola, mi nombre es Miguel y el día de hoy te enseñaré un código que te puede ayudar a resolver integrales mediante el método del trapecio, trapecio múltiple, Simpson 1/3, Simpson 1/3 múltiple y Simpson 3/8. Además de una quinta opción que usa la combinación de 3/8 con 1/3 o bien trapecio. Comencemos. Primero que nada pondremos a prueba el programa con esta ecuación, siendo la ecuación x cuadrada más 6 elevada a la quinta. De momento despliega el menú, en el cual tenemos el método de trapecio simple, método de trapecio múltiple, método de Simpson 1/3, método de Simpson 3/8 y el método combinado. Ingresaremos la opción 1 para ver el método del trapecio simple, siendo el límite superior 2 y el límite inferior 1. Nos da como resultado 58.503, siendo el resultado de la integral aproximadamente 44.708. Utilizando en este caso el método de Simpson 1/3, seleccionamos el número 3. Ingresamos el valor de n siendo n igual a 4, el límite superior siendo 2 y el límite inferior siendo 1. Nos da una aproximación de 44.724, lo cual es una aproximación mucho mejor. Utilizaremos como último ejemplo el método de Simpson 3/4, siendo como límite superior 2 y límite inferior 1. Nos da una aproximación de 44.815. Si en este caso utilizamos el método combinado, con el límite superior 2 y el límite inferior 1, agregamos el valor de n como 5, nos da una aproximación de 44.718, siendo que primero calculó 3/8 y después 1/3, dando como resultado la suma de estas dos. De momento, el programa solo calcula ecuaciones algebraicas, pero se está trabajando para que pueda calcular todo tipo de ecuaciones. Como último ejemplo, ya para quedar totalmente satisfechos, utilizaremos el método del trapecio múltiple, siendo el límite superior 2 y el límite inferior 1, el valor de n lo ingresaremos como 4, nos da una aproximación de 45.621. Ingresamos 6 para salir, y ese ha sido nuestro programa. La manera en la que funciona es muy sencilla. Primero, establecemos las funciones que vamos a necesitar, para no estar repitiendo código innecesariamente. Si la opción ingresada por el usuario es igual a 6, no entramos al bloque de código, dando como resultado el final del programa. Iniciando, le imprimimos al usuario las opciones que están disponibles en el programa, dejando como recordatorio que de momento solamente aceptamos ecuaciones algebraicas, pero estamos trabajando para poder ampliar la capacidad del programa. Una vez hecho esto, se le pide al usuario que ingrese una opción, donde será guardada en la variable llamada opción. Para ver cuál es la opción ingresada por el usuario, hacemos uso tanto de las condicionales if como de las condicionales elif, abarcando de esta manera todas las opciones posibles. Y en dado caso de que el usuario ingrese una clave inválida, se le imprimirá el siguiente mensaje. Una vez hecho esto, para el método del trapecio simple, simplemente le pedimos que ingrese el valor superior y el valor inferior, guardándolos en la variable b y variable a. Calculamos h llamando la función h, que se encuentra en la parte de acá arriba. La función nos devolverá un resultado que será almacenada en la variable h. Posterior a esto, en la variable f de xy y f de x0 vamos a evaluar la ecuación en el punto a y la ecuación en el punto b. En la variable llamada y vamos a almacenar el resultado de la ecuación del trapecio simple. Posterior a esto, simplemente vamos a imprimir el resultado de dicha ecuación. Para el método del trapecio simple es muy similar. Pedimos valores de b, valores de a, pedimos el valor de n, calculamos h, f de x0, f de xn. Aquí agregaremos una variable llamada suma de f de x y pondremos posteriormente un ciclo for, el cual nos va a servir como la sumatoria de f de x, en donde a la variable llamada xy iteración vamos a darle el valor de xy calculado en el punto en el que nos encontremos, siendo de esta manera de que esta función pide como parámetros a, pide de parámetro h, que fueron los ingresados por el usuario, y pide de parámetro q, siendo q el número de iteración en el que nos encontremos. A la variable llamada valor de xy se le dará la ecuación evaluada en el punto x iteración, y posterior a esto, a la variable suma de f de x simplemente se le sumará la variable de x, dando como consecuencia la sumatoria de f de xy. Posterior a esto, simplemente aplicaremos la fórmula del trapecio múltiple, dando como valores a h, f de x0, sumatoria de f de x y sumatoria de f de xn, cuya función contiene la ecuación del trapecio múltiple. Y como punto final, simplemente le mostramos el resultado al usuario. Siendo el método de Simpson 1/3, pedimos al usuario que ingrese el valor de n. Verificamos si n es par y es mayor a 3. Siendo esto, le recomendamos al usuario que mejor utilice la opción 5. Siendo n igual a 3, se aplicará Simpson 1/3 simple. Si el valor de n ingresado por el usuario es par, se aplicará Simpson 1/3 múltiple. Para Simpson 1/3 simple es muy parecido al trapecio.
Teniendo como Simpson un tercio múltiple, le pedimos al usuario los valores del límite superior, los valores del límite inferior, calculamos h, calculamos f de x0, calculamos f de xn, y aquí tendremos dos variables llamadas f de x par y f de x impar, en donde a cada uno los pondremos dentro de un ciclo for. En el primero solamente se sumarán si es impar, en el segundo solamente se sumarán si son pares, teniendo como resultado las dos sumatorias que nos piden en la fórmula de Simpson un tercio múltiple. Posterior a esto, y cuando tengamos la sumatoria de f de x impar y de f de x impar, simplemente multiplicamos por 2 y 4 correspondientemente para poder aplicar la fórmula de Simpson múltiple. Llamando a la función, otorgándole los parámetros necesarios, nos regresará un resultado, siendo este almacenado en la variable i. Como resultado final, simplemente le mostramos el resultado al usuario. Para Simpson 3/8 es muy similar. Calculamos h, calculamos f de x0, calculamos f de xn, calculamos xy, tanto en el punto 1 como en el punto 2, calculamos la ecuación en dichos puntos, hacemos la sumatoria de dichos resultados y simplemente llamamos a la función que contiene la ecuación de Simpson 3/8. Como punto final, imprimimos el resultado. Siendo la opción 5 la más compleja, que combina el método de Simpson un tercio, Simpson 3/8 y el trapecio simple, establecemos las variables que vamos a utilizar más adelante. Entramos a un ciclo igual, en donde si caja es mayor o igual a 4, se sigue repitiendo este proceso. Siendo caja diferente de 4 o menor a 4, ya no entra a este proceso, siendo caja igual a n más 2, dando como resultado los puntos totales que tomamos en cuenta al momento de la aplicación de un método. Una vez que resulte diferente de 4, simplemente pasará a este condicional if, en donde si es mayor o igual a 3, simplemente aplicará Simpson un tercio, y si esto no se cumple, solamente nos queda una última alternativa, siendo que los puntos que tenemos sean 2, aplicamos simplemente el trapecio simple. Una vez decidido por qué método se vaya resolviendo poco a poco la función, cuando tengamos el resultado imprimiremos el valor de cada método al usuario y como punto final simplemente imprimiremos el valor total, siendo este la suma de los resultados de cada método, dando como punto final el resultado de la aproximación mediante la combinación de varios métodos. Como última opción tenemos el 6, el cual simplemente da la finalización al programa. Esto ha sido todo, espero sea de su agrado y nos vemos en la próxima.